Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos un análisis a fondo de unos documentos y notas que, la verdad, tocan un tema que parece desafiar la lógica misma. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy muy de acuerdo. Es un tema fuerte. O sea, existe un manual legal muy detallado, por cierto, sobre cómo los seres humanos deben matarse unos a otros. Y digo que desafía la lógica porque, bueno, normalmente cuando hablamos de derecho pensamos en civilización, ¿no? Contratos, tribunales, propiedades. Claro, el orden civil. Exacto. Pero al explorar el derecho internacional humanitario, o el DIH, nos topamos con la paradoja más grande del mundo moderno. Es este intento constante, casi desesperado de la humanidad por ponerle reglas a la barbarie absoluta de la guerra. Es una contradicción fascinante y terrible al mismo tiempo, porque el concepto de civilizar la destrucción masiva suena a un oxímoron total. Pero el fundamento detrás de esto, lo que nos dicen las fuentes, es que incluso en el punto más extremo del conflicto humano debe existir una línea invisible. Una línea que limite el sufrimiento, ¿verdad? Exactamente. Limitar el sufrimiento innecesario. Esa barrera es lo que la comunidad internacional ha construido a lo largo de siglos mediante tratados. Y, bueno, hay que dejar claro que no se trata de justificar la guerra en sí. No, para nada. Es más bien evitar que descienda una crueldad sin límites, digamos. Y para desglosar cómo funciona realmente toda esta arquitectura legal, hay que entender que el DIH se sostiene sobre dos grandes tradiciones históricas, Así es, dos pilares fundamentales. que curiosamente llevan el nombre de dos ciudades europeas que suenan a destinos turísticos súper pacíficos, pero que en este contexto dictan la vida y la muerte en el campo de batalla. Estamos hablando de La Haya y Ginebra. Dos enfoques completamente distintos. Totalmente. Y la diferencia entre ambas no es solo geográfica, es una diferencia de filosofía. O sea, ¿cómo empezamos a separar esto para la audiencia? Pues mira, el DIH en su núcleo es un cuerpo de normas diseñadas para aplicarse en conflictos armados, ya sean conflictos entre naciones o guerras civiles dentro de las fronteras de un solo país. Y tiene este doble propósito que mencionabas, reflejado en las dos ciudades. Ajá. Por un lado, limitar los métodos y los medios que las partes pueden usar para hacer la guerra. Y por otro lado, proteger a las personas y los bienes que quedan pues atrapados en medio del fuego cruzado. Ok, vamos por partes entonces. El derecho de la Haya es básicamente el manual de operaciones militares, ¿no? Nace por allá con los convenios de 1899 y 1907. Correcto, ese es su origen histórico. Y aquí es donde se estipulan los deberes y los derechos de los combatientes. O sea, limita específicamente qué armas se pueden usar y qué tácticas son legales. Por ejemplo, es el cuerpo legal que prohíbe el uso de estas balas expansivas, las famosas Dum-Dum. Sí, las balas que se fragmentan al impacto. Exacto, porque la idea es que el objetivo legítimo de la guerra es neutralizar al enemigo, o sea, sacarlo de combate, no causarle un daño quirúrgico innecesario que haga imposible que los médicos lo curen después. Ese es exactamente el punto crucial de la Haya. Limita el daño. Regula el comportamiento del combatiente activo. Nos dice qué tipo de asedios son inaceptables o cómo deben manejarse las treguas temporales. Y las armas que causan daño indiscriminado. Totalmente. Es el derecho de la conducción de las hostilidades. Pero, claro, regular la violencia no sirve de mucho si no proteges a los que no están participando en ella. Y ahí es donde entra la otra mitad de la ecuación. Ginebra. Ginebra, así es. Que el derecho de Ginebra no se enfoca en cómo se dispara el arma, sino más bien en quién recibe el impacto, o quién de plano no debería recibirlo bajo ninguna circunstancia. Es el escudo para las víctimas. Civiles, heridos, enfermos, prisioneros de guerra. ¿Sabes? Una buena forma de visualizar cómo interactúan estos dos sistemas, y esto es para quienes nos escuchan, es imaginar un ring de boxeo. A ver, me gusta esa analogía. Sí, mira, la Haya sería el reglamento que hace cumplir el referee dentro del cuadrilátero. O sea, el referee te dice que no puedes dar golpes bajos, prohíbe esconder nudillos de bronce en el guante. Son las técnicas de combate válidas, pura restricción de métodos y armas. Una analogía sumamente precisa, sí, y muy visual. Y siguiendo esa línea, Ginebra vendría siendo el personal paramédico que está esperando fuera del ring.
O sea, es la regla absoluta que prohíbe golpear al oponente cuando ya está inconsciente en la lona. Claro. Y sobre todo, representa al equipo de seguridad que garantiza que los golpes de los boxeadores jamás lleguen al público que está sentado en las gradas. Exacto. La Haya regula a los boxeadores y Ginebra protege a todos los demás, incluso al propio boxeador en el momento en que pierde su capacidad de pelear. Ahora, hay un detalle histórico vital sobre cómo evolucionaron estas reglas. A ver. Los convenios de la Haya originales se dividían en varias categorías, y una de las más importantes en ese entonces estaba orientada específicamente a evitar la guerra mediante la resolución pacífica de controversias. Lo cual hoy nos resulta rarísimo, porque esa parte de la Haya, de prevenir la guerra, prácticamente desapareció de la práctica legal, pero tiene sentido si vemos el contexto histórico. O sea, hubo un tiempo, bajo el derecho internacional clásico, en el que declarar la guerra no era un crimen. Para nada, era lo normal. Era una herramienta administrativa más, un instrumento de política exterior perfectamente legal. Si un Estado le debía dinero a otro, el acreedor literalmente podía enviar sus cañoneras y bombardear el puerto para cobrar la deuda. Sí, la diplomacia de las cañoneras. Así funcionaba el mundo en ese entonces. La guerra era un derecho soberano absoluto. Y no había ningún impedimento jurídico. Ninguno. El primer intento real de frenar esto fue justamente en la Conferencia de La Haya de 1907. Ahí se acordó limitar el uso de la fuerza para el cobro de deudas, como mencionabas. Pero fue un paso minúsculo. Tuvieron que pasar cosas peores, ¿no? Exacto. Tuvieron que ocurrir los horrores de la Primera Guerra Mundial para que el mundo entendiera que la guerra industrializada ya no podía seguir siendo una simple herramienta diplomática. Esto llevó a crear la Sociedad de Naciones en 1919. Que no prohibió la guerra por completo, pero impuso como plazos de enfriamiento y arbitrajes, si no me equivoco. Sí, intentar dialogar antes de disparar. Pero el verdadero hito llega en 1928, con el Pacto Briand-Kellogg firmado en París. Ahí, por primera vez, las potencias mundiales renuncian expresamente a la guerra como instrumento de política nacional. En 1945. Con la redacción de la Carta de las Naciones Unidas. La piedra angular del derecho moderno. Sí, porque el artículo 2.4 de la Carta formula una regla general y absoluta. Prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de cualquier Estado. Y ojo, ese artículo 2.4 no es una sugerencia. Se eleva a la categoría de ius cogens. Que es una norma imperativa, ¿no? Exacto. Una norma imperativa de derecho internacional que no admite ningún acuerdo en contrario. O sea, a partir de 1945, la guerra de agresión se convierte en un acto ilegal a nivel global. Pero a ver, aquí surge una duda lógica, y seguro muchos en la audiencia se lo están preguntando. Si la Carta de la ONU prohíbe la guerra y dice que es ilegal, ¿por qué seguimos manteniendo actualizados los manuales militares de la Haya? Es la gran pregunta. O sea, mantener un reglamento sobre qué armas usar en un conflicto suena a, no sé, suena a redactar un manual sobre cómo robar bancos de manera civilizada en lugar de simplemente meter a la cárcel al ladrón. Es una excelente observación y toca justo la esencia del pragmatismo en el derecho internacional. La norma prohíbe la guerra, sí, es cierto, pero la arquitectura legal tiene que lidiar con la cruda realidad de que la Fuerza Armada sigue existiendo. Por las excepciones, me imagino. Primero, por eso, sí. La misma Carta de la ONU tiene excepciones legales. El artículo 51 reconoce el derecho inmanente de legítima defensa si un Estado es atacado. Y el capítulo 7 otorga al Consejo de Seguridad el poder de autorizar acciones coercitivas para restablecer la paz. O sea, hay escenarios donde las balas vuelan con permiso legal. Así es. Y segundo, porque de facto, en la realidad, los países y los grupos armados a veces simplemente ignoran la ley y se atacan de todas formas. ¿Y ahí qué pasa con las víctimas? Claro. Exacto. Cuando un conflicto estalla, a los civiles y a los soldados heridos no les sirve de nada que un tribunal dentro de 10 años declare que esa guerra fue ilegal. Ellos necesitan protección inmediata en ese mismo instante. Y por eso, aunque la parte de la Haya de prevenir la guerra quedó obsoleta frente a la ONU, sus reglas sobre cómo conducir hostilidades y los límites de armas siguen siendo súper necesarias. Vitalmente necesarias. Tanto es así que, en 1977, la esencia de la Haya fue absorbida y modernizada en los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Bueno, y ya que mencionas a Ginebra, vale la pena desglosar cómo funciona este escudo en la práctica.
Todo se consolida en 1949, ¿verdad? Con 4 convenios fundamentales. Así es, los 4 pilares. El primero protege a los soldados heridos y enfermos en tierra. El segundo hace lo mismo, pero en el mar, para heridos, enfermos y náufragos. Ajá. Y el tercero es para los prisioneros de guerra, estableciendo que se les debe tratar con dignidad y prohibiendo la tortura. Y el cuarto convenio, que nació literalmente de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, es el que crea el marco legal para proteger a la población civil. Que es indispensable. O sea, el núcleo de todos estos tratados es una distinción innegociable. La línea estricta que separa al combatiente activo, que es un blanco legítimo, del no combatiente, que es intocable. Esa es la regla de oro del DIH, la distinción. Fíjate, para ver cómo funciona esta mecánica legal en tiempo real, podemos plantear un escenario para quienes nos escuchan. Imaginaros un buque de guerra de una nación que está navegando en mar abierto durante un conflicto internacional. Un escenario clásico. En ese momento, el buque, su tripulación, las armas, todo es un objetivo militar perfectamente legítimo bajo las reglas de la Haya. El enemigo puede atacarlo sin violar ninguna ley. Correcto. Es un medio de guerra operado por combatientes activos. Atacarlo es legal. Bien, el enemigo lanza un misil y el buque es destruido. Unos minutos después, vemos a un grupo de soldados sobrevivientes flotando en el agua. Están aferrados a los restos de la nave, no tienen armas, solo intentan no ahorcarse. Han perdido toda capacidad ofensiva. Exacto. Hace media hora eran combatientes activos. Pero en el instante en que sus botas dejan la cubierta y caen al mar, ¿qué pasa legalmente con ellos? Ese es uno de los momentos más precisos y drásticos del DIH. En el nanosegundo en que esos marineros caen al agua y quedan incapacitados, el derecho de la Haya se retira y entra en vigor automáticamente el segundo convenio de Ginebra. Es como una metamorfosis jurídica instantánea. Tal cual. Sufren una transformación legal inmediata. Dejan de ser combatientes y adquieren el estatus de náufragos. Se convierten en personas fuera de combate. Lo que significa que cualquier ataque posterior contra ellos pasa de ser un ataque militar legal a un crimen de guerra. Total y absolutamente. Disparar contra náufragos desarmados en el agua es una violación directa del DIH. Es más, la ley exige que el propio enemigo que acaba de hundir el barco tiene la obligación de respetarlos y si puede rescatarlos y darles asistencia médica. Es increíble cómo el derecho internacional intenta microgestionar el caos de la guerra. Delimita el instante exacto en que matar deja de ser militarmente justificado y se vuelve puro asesinato. Y aunque parezca difícil de creer, esta coreografía legal ha salvado innumerables vidas durante décadas. Pero, y aquí viene el gran pero, hay un problema fundamental con toda esta arquitectura. Que fue diseñada para otro mundo. Exactamente. Fue diseñada para guerras simétricas entre estados-nación, tropas con uniformes, cadenas de mando claras, frentes de batalla en un mapa. Y ese mundo clásico está chocando violentamente contra la realidad moderna. La realidad del terrorismo internacional, los actores no estatales, la guerra asimétrica, especialmente post-11 de septiembre. El choque es sísmico, porque el terrorismo simplemente no encaja en las definiciones tradicionales del derecho de los conflictos armados. Y todo esto nace de un vacío legal asombroso en la ONU. El hecho de que no hay una definición de terrorismo. Sí. No existe en el sistema de las Naciones Unidas una definición universal, vinculante y consensuada de lo que es el terrorismo. Lo cual resulta súper paradójico. O sea, es una palabra que rige la política exterior de las potencias mundiales, moviliza ejércitos, pero la diplomacia lleva décadas sin poder ponerse de acuerdo en un párrafo legal que lo defina. La parálisis es total. Desde el 96, la Asamblea General ha fracasado en aprobar una convención general. Y ojo, el bloqueo no es jurídico, es puramente geopolítico. Hay una fractura histórica. Claro, la diferencia de posturas. Por un lado, tienes la postura de Estados Unidos e Israel, que buscan una definición amplia que incluya cualquier acto de violencia de grupos no estatales contra civiles. Y por otro, la Organización para la Cooperación Islámica, que exige una excepción clara para movimientos de autodeterminación. Argumentan que luchar contra una ocupación extranjera no es terrorismo, sino resistencia armada, ¿no? Ese es el debate central. Y esto nos remite al viejo problema de que la historia la escriben los vencedores. Grupos como el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela o el IRA operaron en estas zonas grises. Fueron designados terroristas por ciertos gobiernos, pero vistos como movimientos de liberación por otros.
Y cuando no tienes un acuerdo global sobre quién es un combatiente y quién es un terrorista, aplicar las leyes de Ginebra se vuelve un campo minado. Entonces, como la Asamblea General no pudo definirlo, el Consejo de Seguridad tuvo que intervenir después del 11 de septiembre. Invocaron el capítulo 7 y lanzaron resoluciones súper estrictas como la 1373 y la 1267. Resoluciones que cambiaron el juego por completo, porque dejaron de intentar definir la palabra y pasaron a la acción directa. Obligaron a los países a congelar fondos y castigar severamente cualquier forma de apoyo material a individuos o grupos designados. Y ahí está la trampa. El término apoyo material es tan amplio en las leyes nacionales que abarca casi cualquier interacción logística con un grupo designado terrorista. Las leyes antiterroristas son una red financiera gigantesca. Están diseñadas para asfixiar a los grupos armados, bloqueando bancos y prohibiendo recursos. Pero el problema es que el diseño es tan estricto que no distingue entre una red de tráfico de armas y, digamos, una clínica médica operando en territorio ocupado. Lo cual nos lleva al nudo más tenso de este análisis. ¿Qué pasa cuando estas leyes antiterroristas chocan de frente con el trabajo humanitario en el terreno? Imaginemos a una ONG médica operando bajo los convenios de Ginebra, asistiendo a los heridos sin discriminación. Un principio básico. Y esta ONG entra a una ciudad controlada militarmente por un grupo que la ONU o un gobierno local ha clasificado oficialmente como terrorista. Su hospital no solo atiende a niños heridos, bajo el VIH no pueden discriminar, así que también reciben a combatientes de ese grupo terrorista que llegan sangrando. Es un escenario tristemente común hoy en día. Si los cirujanos operan a un líder de este grupo para salvarle la vida, o si la ONG tiene que pagar una tarifa en un puesto de control del grupo para dejar pasar un camión con medicinas, ¿qué pasa con las leyes antiterroristas? Pues que esa transfusión de sangre, o ese peaje, se pueden interpretar como apoyo material al terrorismo. Es una locura. Es el dilema que aterroriza al sector humanitario. Estás viendo el choque frontal entre el derecho internacional penal, que quiere destruir al terrorismo, y el derecho internacional humanitario, que tiene la obligación de atender a la víctima. O sea, si un gobierno aplica la ley antiterrorista al pie de la letra, el simple acto de salvarle la vida a un ser humano se vuelve un delito grave. Se criminaliza a los médicos. Y se destruye el principio de neutralidad de Ginebra. Porque si los médicos tienen que empezar a pedir antecedentes penales antes de detener una hemorragia, dejan de ser trabajadores humanitarios, se convierten en extensiones del Estado. Y el médico no es un juez. Su mandato bajo el VIH no es evaluar la moralidad del paciente. Su mandato es que hay una persona muriendo que necesita ayuda. Por eso mismo, el mayor desafío legal recientemente ha sido crear las llamadas exenciones humanitarias. Que son súper importantes de entender. No se trata de hacer la vista gorda. Es un mecanismo legal formal. Las exenciones humanitarias son cláusulas insertadas en resoluciones de la ONU y leyes nacionales para proteger a estas organizaciones. Crean un pasillo jurídico seguro. Dictaminan que la asistencia médica o provisión de alimentos proporcionados de buena fe por ONGs reconocidas no se considerarán apoyo material al terrorismo. Básicamente les permite a la Cruz Roja y a otras ONGs hablar con estos grupos para negociar acceso a los civiles sin el terror de que los arresten por financiamiento ilícito cuando regresen a sus países. Es la única forma de que Ginebra sobreviva hoy. Evitar que el cerco antiterrorista asfixie accidentalmente a los civiles que viven bajo el control de estos grupos. Haciendo un resumen de todo este trayecto es realmente asombroso. Empezamos con la Haya, que intentó prohibir la guerra y terminó regulando las armas. Pasamos por el muro de protección de Ginebra para náufragos y civiles, y llegamos al inmenso reto actual de las extensiones humanitarias. Sí. El derecho fue escrito para una era de ejércitos regulares y ahora lucha por adaptarse a guerras asimétricas y terrorismo global. Y bueno, buscando desesperadamente mantener viva la humanidad en los conflictos. Queda clarísimo, sobre todo a partir de estas fuentes, que todo esto no es un debate teórico para abogados de traje. Estos mecanismos legales son la diferencia literal entre la vida y la muerte para un convoy médico en una zona de combate. Absolutamente. Es la delgada línea entre la ayuda y la cárcel para muchos de ellos. Y bueno, mientras el derecho intenta alcanzar el ritmo de estos conflictos modernos, me gustaría dejar a la audiencia con una pregunta flotando en el aire. Hoy, el desafío es el terrorismo y los actores no estatales. Pero, ¿qué pasa cuando la tecnología toma el control por completo?
Ese es el próximo gran frente. Imaginen esto. En un futuro no muy lejano, cuando un enjambre de drones autónomos o una inteligencia artificial decida lanzar un ataque letal basándose solo en algoritmos y probabilidades, sin humanos de por medio, ¿cómo le enseñamos a una máquina la distinción entre un combatiente y un civil? Si el algoritmo se equivoca y viola Ginebra, ¿a quién metes a la cárcel por crímenes de guerra? Exacto. ¿Reescribiremos la Haya en código binario o tendremos que inventar un tratado completamente nuevo? Es algo profundo para reflexionar. Hasta aquí llega nuestro análisis a fondo de hoy. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima Inversión Profunda.